Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Hay varias nuevas caras por ahí. Eh, bueno, Catalina, pues la mayoría supongo tiene claro su línea de investigación o sus líneas de investigación. Gracias, Cata, por aceptar hacer este ejercicio. Abrazos, no balazos. Es uno de los giros en la comunicación del presidente. Una de sus especialidades, dicen algunos, abrazos no balazos. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. ¿Qué quiere decir para Catalina abrazos no balazos interpretado desde sus enfoques, investigaciones, metodologías y demás? Me gustaría pedirte, Catalina, no sé si lo tienes así contemplado, que no olvides el monitor regional. Estoy seguro que aquí hay gente que no sabe del monitor regional todavía, y sé que van a seguir adelante, afortunadamente. Ya nos dirás, pues, pero además de la perspectiva nacional, la perspectiva comparada, y la perspectiva comparada de los resultados de su primer levantamiento, ¿no? De lo que ya publicaron, para que pongamos también en contraste frente a una región de por sí tan compleja en estos temas. Bueno, Catalina, pues te escuchamos. Vamos a apagarle a todos los micrófonos, la dejamos hablar y luego ya saben, damos una ronda pues con suficiente tiempo para preguntas y comentarios a Catalina. Gracias. Adelante. Gracias, Ernesto, y gracias por la invitación y a todos por estar aquí. Yo les quería hacer una plática. Ernesto me dijo que me explayara, así que me pienso explayar contándoles casi 9 años de investigación. Y lo que más bien quería es, porque es mucha información, quizás, no sé, Ernesto, tienes más experiencia en esto, pero si tienen una pregunta puntual sobre algo que estoy diciendo y quieren preguntarla, la pueden hacer, o a lo mejor que lo manden en chat, pero luego si no se termina acumulando mucho. Pero bueno, entonces yo les voy a empezar a contar de esto. Ernesto me decía, bueno, queremos saber un poco de seguridad durante la 4T. ¿Alguien trae su micrófono prendido? No sé si lo pueden apagar. No sé si eres administrador, Ernesto, y ahí te puedes Nos poner. va a apagar ahorita Lisbeth. Ok. Pero bueno, yo les quiero empezar con el informe de seguridad pública que dio el gobierno federal el mes de octubre del 2019, en el que se apareció el secretario general a dar información relativa a las actividades que había hecho la Sedena, pues casi en ese primer año de trabajo. Y él presentó, entre muchas otras cosas, de datos de erradicación, incautaciones, detenciones, el número de agresores muertos, heridos y detenidos por las fuerzas federales. Y de ahí presentó algo que se llamaba el índice de letalidad, cosa que no era. Pero entonces lo que queremos es, lo que quería es un poco contarles acerca de lo que es el índice de letalidad y el trabajo que hemos hecho estos últimos años, y hablar un poco de la información que se ha presentado acerca de cómo van estos índices de letalidad. Básicamente se trata de indicadores que tratan de medir el uso y abuso de la fuerza letal. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo quería platicar con ustedes es cómo se mide el uso de la fuerza letal. Y esto tiene que ver con nosotros. Hemos hecho este esfuerzo del cual hablaba Ernesto. Empezamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Carlos Silva, que dijo que se iba a conectar, no sé si anda ya por ahí, pero Carlos Silva, Rodrigo Gutiérrez y yo empezamos a hacer un estudio acerca de cómo se usaba la fuerza letal en enfrentamientos. Y esto era obviamente bajo la preocupación de lo que veíamos que pasaba y se reportaba en la prensa, en el cual había enfrentamientos y siempre se reportaba un montón de muertos y muy poco heridos. Y entonces Carlos nos decía, bueno, hay un investigador en Brasil que ha estado haciendo estudios sobre el uso de la fuerza letal en las policías en Río de Janeiro. Y entonces tomamos un concepto que este profesor Ignacio Cano había utilizado para tratar de medir lo mismo en México, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa idea de hacer un estudio sobre el uso y abuso de la fuerza letal en el país. Y entonces, bueno, llevamos ya casi 10 años tratando de medir
lo que es el uso de la fuerza letal. Entonces, primero, ¿qué es lo que busca hacer? En lo ideal, en un mundo ideal, lo que tendría que hacer es que cada vez que el Estado haga uso de la fuerza letal, tendría que haber una investigación profunda, independiente, que establezca la legalidad en el uso de la fuerza. ¿Qué tendría que decir? Tendría que decir quién usó la fuerza, en qué circunstancias, ¿no? Si había muchas personas de un lado, cuántas personas había del otro, en qué lugar se dio. Tendría que haber peritajes, por ejemplo, que determinen en qué parte del cuerpo se recibieron los balazos, si fueron de frente, si fue por la espalda, a qué distancia. O sea, idealmente tendría que haber órganos de controles independientes que realicen este trabajo, y nosotros ahí hacemos algunas recomendaciones en el último informe del monitor. Pero lo que vemos es que esto no sucede, y no sucede, no es nada más en México, sino no sucede en la mayoría de los países en América Latina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que se puede hacer son construir indicadores que permitan entender qué es lo que está pasando. Obviamente no funcionan igual que un peritaje que determine con exactitud si hubo o no una ejecución extrajudicial, si fue o no legal un uso de la fuerza en un caso o una instancia individual. Nosotros entonces lo que hacemos es construir este tipo de indicadores. Y ahí lo que hicimos fue primero nosotros empezar a revisar la bibliografía que existía en distintas partes de América Latina para medir el uso y abuso de la fuerza, y encontramos este índice de letalidad, bueno, Carlos ya conocía los trabajos de Chevigny y distintos indicadores que empezamos a utilizar. Después, hace 2 años más o menos, decidimos que esto pues, no solamente podía quedarse en un trabajo de académicos mexicanos, sino que queríamos expandirlo para hacer un diálogo internacional, invitando a otros colegas de otros países para tratar de tener aportaciones con expertos de otros países para ver cómo ellos hacían para medir el uso y abuso de la fuerza letal cuando no existe investigaciones por parte del Estado. Y entonces nos reunimos, entre otras personas, con Ignacio Cano, que es profesor que ha estudiado el uso de la fuerza letal con policías en Brasil, y empezamos a reunirnos con personas de distintos países para hablar acerca de qué indicadores estaban utilizando. Entonces, lo primero que quisiera yo hacer, y esto es la primera vez que lo hago, así que espero que funcione, pero compartirles y enseñarles la página con lo que hemos estado haciendo. ¿Se podrá hacer así? Y te ayudamos si quieres, ¿eh? Solo pregunta. Ok. Creo que sí se puede, ¿no? Ahí ya se puede compartir, ¿o no? Tú tienes abajo algo que dice compartir pantalla. Ajá. Un icono verde. Ya lo logré. Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, miren, esta es nuestra página, es monitorfuerzaletal.com por si después le quieren echar un ojo. Y aquí tenemos los países que ahora hemos estado participando: Venezuela, México, El Salvador, Colombia y Brasil. Y la idea es esto, irlo expandiendo y sobre todo generar herramientas que permitan a otras personas en otros países también hacer este tipo de ejercicios a nivel nacional o para sus propias policías. Y entonces aquí en esta pestaña explicamos los indicadores. Nos reunimos varias veces con personas de estos países y lo que hicimos fue platicar durante días para saber cuáles son los indicadores y cuáles eran las mejores formas de medir esto. Entonces llegamos con una lista, terminamos al final con una lista de indicadores para medir la fuerza letal, que se dividen en dos. Por un lado, los indicadores de incidencia, que es básicamente la intensidad del fenómeno, qué tanto sucede el fenómeno, y por otro lado, de abuso, que es en un conjunto de casos cuando hay patrones que pueden indicar que hay un uso excesivo de la fuerza letal. Entonces, los indicadores de incidencia son distintos. Uno es el número absoluto de civiles muertos por agentes de seguridad pública. Aquí nosotros acordamos que iban a ser por disparo de arma de fuego, simplemente porque
es más fácil medirlos así y es más difícil encontrar los casos de otro tipo. Siempre personas que estén en servicio, entonces ahí hay problemas de si eso es se nos están escapando casos, pero pues esto fue lo que acordamos al final. Luego el número de civiles muertos por agentes de seguridad pública en servicio. El número de civiles muertos por agentes de seguridad pública por disparos por cada 1000 agentes de seguridad pública, es decir, por una tasa. En fin, no los voy a decir todos aquí, pero son básicamente indicadores que nos pueden indicar qué tanto se utiliza la fuerza en un contexto determinado. Y luego están los indicadores de abuso de la fuerza, que es en los que me voy a centrar ahora. Y son básicamente, el primero es la proporción de homicidios dolosos totales que corresponden a los homicidios por arma de fuego provocados por intervenciones de agentes de seguridad pública. Ese es el primero. Les voy a enseñar nada más aquí. Estos son los azules, son los indicadores de incidencia. Los que están en naranja son los de abuso. Y aquí son los resultados que en esta primera ocasión logramos con estos investigadores. Y nada más para tratar de explicarles, aquí este dato de aquí 25, quiere decir, en el caso de Venezuela, lo que encontramos es que 25% de los homicidios reportados en el país son provocados por intervenciones de agentes de seguridad pública. Es altísimo, ¿no? En el caso de El Salvador, 10% de los homicidios en el país son provocados por agentes de seguridad pública o seguridad nacional, son agentes de seguridad. Algo que es importante notar porque va al punto final de todo esto es todo lo que está en gris es información que se tuvo que recabar por prensa porque no existió información oficial. Como ven, incluso hay más recuadros en México que en Venezuela de la información que tuvimos que ir a buscar a prensa porque no fue posible encontrarla a través de bases oficiales. Entonces, bueno, ese es el primer indicador. El segundo es una razón entre civiles muertos por agentes de seguridad pública y agentes de seguridad pública también víctimas de homicidio por armas de fuego durante el servicio. Este, al igual que el anterior, es una medida, un indicador que mide proporcionalidad, ¿no? Si los agentes de seguridad nunca son victimizados, pero causan muchas víctimas, pues es posible que, o más bien está indicando que hay una desproporcionalidad en el uso de la fuerza letal. El tercero es el índice de letalidad, que es básicamente una razón entre los civiles muertos sobre los civiles muertos por agentes de seguridad pública durante el servicio y el número de civiles heridos, ¿no? Y este no es una medida de proporcionalidad, aunque sí lo es en menor medida, pero es sobre todo un indicador que mide moderación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando de pronto tenemos a muchas personas muertas y muy pocas personas heridas, lo que está haciendo es mostrando que el uso de la fuerza letal no fue moderado. Y este es el que más se utiliza, ¿no? Y ahí también nosotros ponemos hacia qué se debe de acercar este valor. Por ejemplo, en el caso del índice de letalidad, encontramos que el Comité de la Cruz Roja dice que en conflictos armados suele haber 4 heridos por cada muerto. O sea, es decir, el índice no solamente es inferior a 1, sino que es negativo. Son 4 heridos por cada muerto. También hemos encontrado otros estudios que muestran, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, entre 1964 y 1973, que hubo 4 heridos por cada muerto. En el conflicto de Israel y Líbano también hubo 4.5 heridos por cada muerto, ¿no? Aquí, claro, suele variar y hay muchas personas que han discutido sobre si se puede o no utilizar este indicador para medir el abuso de la fuerza. Lo que hemos encontrado son estudiosos que dicen, no, en realidad este indicador no sirve tanto porque en tanto mejoran los servicios hospitalarios y las capacidades médicas, lo que suele haber son más heridos y menos muertos. Entonces, lo que sí hemos encontrado es que en todo caso, los artículos que critican el índice de letalidad lo dicen porque normalmente hay todavía más heridos que muertos y entonces no suele mostrar la magnitud de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? También encontramos literatura que muestra eso. Es que cuando pasa por mucho de uno, normalmente está indicando que hay o estamos en la presencia de ejecuciones extrajudiciales.
Y ahorita les quiero enseñar algunos datos. Nada más quisiera terminar de ver esta lista con ustedes de cuáles son los indicadores de abuso. El cuarto indicador es la razón entre los índices de letalidad de los civiles y de los policías. Esto también centrado en un principio de proporcionalidad. Y es un poco para ver cuánto es el riesgo que realmente están corriendo los agentes. Y el último es el número, el medio de civiles muertos por arma de fuego por incidentes. Y esto más bien lo que suele señalar es cuando estamos en presencia de masacres, en los cuales básicamente no hay sobrevivientes, en muchos casos o hay muchos muertos por evento, lo que está señalando es que hay masacres. Entonces, bueno, me parece que esto es importante primero porque no es simplemente que nosotros nos enfoquemos solo en medir el índice de letalidad o en un indicador, sino que buscamos toda una serie de indicadores ante la ausencia de lo que debe de ser la responsabilidad del Estado, que es presentar estos datos, ¿no? Entonces, de nuevo, nada de lo que está en gris es comparable con lo que está en blanco y la razón de eso es porque simplemente no está disponible la información de estas versiones que probablemente se haya... Y, perdón, alguien se metió, no sé si es una pregunta o simplemente alguien que dejó su micrófono abierto. Y no entró alguien y cuando entramos los estamos apagando. Sigue, Catalina, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, eso es por este lado. Ahora, lo que quería yo también enseñarles son los datos específicos que hemos encontrado y contarles un poquito más acerca de estos estudios que hemos estado haciendo. Por cierto, Carlos, si tienes tus comentarios ahí me interrumpes. Pero bueno, entonces de nuevo, nosotros empezamos este estudio desde el 2010, me parece, se publicaron los primeros resultados en 2011, en los cuales desde el inicio nosotros utilizamos dos fuentes. Una son la generación, generamos bases de datos a partir de reportes de prensa, y eso lo hemos ido modificando a lo largo del tiempo. En un inicio lo que hicimos fue contratar asistentes de investigación que iban revisando los periódicos, ciertos periódicos nacionales, encontrando noticias que íbamos reportando y entonces si cazaban en más de 2 diarios una noticia, entonces reportábamos ese evento, ¿no? Y entonces fuimos generando bases de datos desde el inicio del gobierno de Calderón hasta el momento en el que estábamos haciendo el estudio. Y luego también hicimos solicitudes a las distintas agencias a las distintas instituciones, a la Sedena, a la Marina, a la Policía Federal en un inicio. Ya después empezamos a incluir a policías estatales y municipales. Pero ¿qué fue lo que encontramos en ese primer estudio? En el 2011 lo que encontramos es básicamente evidencia de que las Fuerzas Armadas de Seguridad, el Ejército y la Marina, usaban la fuerza letal con más frecuencia que la policía, ¿no? Y entonces eso llamaba mucho la atención porque había habido un despliegue de las fuerzas militares para hacer frente a la delincuencia organizada y detener las drogas. Y lo que veíamos es que cada vez había más soldados en la calle, cada vez había más marinos en la calle, haciendo mucho uso de fuerza letal según estos indicadores que nosotros estábamos usando, y lo cual era preocupante. Y entonces, nada más para darles estos datos, la Policía Federal, por ejemplo, en este periodo de 2008 a 2011 tenía un índice de letalidad de 2.6 muertes por cada herido, mientras que la Sedena lo tenía de 9.1 y la Marina de 17.3. Acuérdense que aquí estamos hablando de un indicador que según la Cruz Roja es de 4 heridos por cada muerte, ¿no? La Marina 17 muertos por cada herida, no solamente está por encima de 1, sino muy por encima de 1. Por otro lado, veíamos que las policías estatales, cuando se reportaban en prensa, hacían mucho menor uso de la fuerza letal. Y luego también veíamos que el uso de la fuerza letal fue creciendo conforme avanzó el conflicto y el despliegue de las fuerzas federales, ¿no? Entonces, eso fue el primer estudio que hicimos en el 2011. Luego volvimos a repetir el estudio utilizando las mismas herramientas en el 2015 y lo que encontramos fue primero que hubo un menor número de enfrentamientos y del total de muertos en enfrentamiento durante la administración de Peña Nieto
Sin embargo, los índices ya se mantenían en niveles súper altos. Y había estados específicos que tenían índices realmente alarmantes, como en el Estado de México, en el cual la Sedena tenía un índice de letalidad de 30 civiles muertos por cada herido, o Guerrero, que tenía 26 muertos por cada herido, o Zacatecas, que el índice que presentaba del 2013 al 2014 era de 58 muertos por cada herido. Entonces había lugares en el país en los cuales era especialmente preocupante el uso de la fuerza y que estaba señalando pues, posibles ejecuciones extrajudiciales y un uso ilegítimo de la fuerza letal. Y entonces eso fue lo primero. Y luego, durante el periodo de Peña Nieto, sí, dime. Catalina, un segundo, mira. Valoramos ahorita lo que decías de interrumpir para ciertas preguntas. Como vas a tener una carga técnica de información muy amplia, lo que nos puede pasar es que si interrumpimos para preguntas ahorita, se prolonguen los cortes Okay. y te termines quedando con cosas que preparaste que sí queremos que se escuchen. Ok. Sí, entonces, bueno, entonces lo que puedo hacer es hablar 20 minutos más y luego si tienen preguntas específicas sobre algún dato, nos regresamos a estas láminas para verlos. O sea, lo que necesites de tiempo, te reitero. Okay. Y si Carlos Silva, como ha trabajado, es coautor de varios de estos estudios, quiere decir algo, que me lo ponga aquí, que me mande el mensaje y lo dejamos hablar a él. Pero lo importante es que no te quedes con nada de lo que pensaste que querías decir, pues. Ok, está bien. Bueno, entonces nada me detendrá. Bueno, entonces eso fue también con los índices de la Policía Federal pasó un fenómeno que es bien preocupante, que es ya después de varios años de estar haciendo este tipo de intervenciones y de operativos, sobre todo en los operativos conjuntos, fue elevándose su índice de letalidad a tal grado que mientras que en 2007 había presentado un índice de letalidad de 2.7, ya para el 2013 tenía un índice de letalidad de 20, ¿no? Incluso mucho mayor que el ejército. Entonces ahí hay interesantes conclusiones y preguntas acerca de cómo va transformándose la forma de el uso de la fuerza y la forma en la que se comportan las policías civiles después de tener no nada más entrenamientos militares, sino también un despliegue y que estén trabajando con que estén trabajando con las fuerzas federales, ¿no? Parece que hay un también de las instituciones civiles. Y luego, y esto es de las cosas más preocupantes que hoy se mantienen, y ahorita les cuento un poco más de eso, encontramos una enorme opacidad en términos de la disponibilidad de información específicamente para la Sedena. O sea, la Marina desde un inicio nos daba información incompleta, había cosas que no podíamos calcular porque tenía enormes huecos en su información. La Policía Federal, por ejemplo, en algunas de las solicitudes venían los Exceles, además como siempre suelen hacer, los mandan escaneados, un PDF, y entonces en ese PDF que venía escaneado decía presuntos delincuentes, o delincuentes abatidos, y luego le habían tachado con un lápiz y le habían puesto presuntos delincuentes. O sea, todos tenían problemas, pero todos entregaban información. Y un buen día, en abril, la Sedena decidió que ya no iban a dar información, que no iba a dar información porque no era su competencia dar información y que era la autoridad civil la encargada de recolectar e informar acerca de la información de civiles muertos, heridos y detenidos. Y entonces nos dijeron, bueno, vayan y pregunten a esta oficina que es la encargada en la PGR. Fuimos y preguntamos en la PGR y en la PGR nos dijeron, pues nosotros no tenemos registros de eventos más que aquellos en los cuales había participado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, básicamente, lo que teníamos era completa opacidad ya por parte de la Sedena en términos de qué estaba pasando durante los despliegues y el uso de la fuerza letal. Y esto fue así hasta octubre del 2019, cuando se presentaron estos datos que son muy cuestionables y contradictorios, y ahorita les cuento por qué son cuestionables. Los hallazgos, yo sí se los quiero presentar también, estos hallazgos, porque me parece que ilustran muy bien el punto de lo que está sucediendo.
Entonces, estos son este indicador de los civiles muertos por agentes de seguridad muertos que realizamos hasta el 2015. Y aquí pueden ver, por ejemplo, cómo la policía en el 2008 tenía básicamente un civil muerto por cada policía que moría. Para el 2012 ya morían 10 civiles por cada policía que moría. En el caso del ejército, entonces se ve este aumento que es bastante impresionante, en el cual en un inicio morían 5 civiles por cada soldado que moría. Para el 2011, que fue el pico del conflicto durante el gobierno de Felipe Calderón, morían 32 civiles por cada soldado que se reportaba muerto. Y después disminuyó hasta que se dejó de dar información. Y la CEMAR siempre tiene números altísimos. Les decía yo que también hacemos esta recolección de datos por prensa y ahí está un poco, se muestra incluso más alto. En el 2012, 42 civiles muertos por cada soldado muerto, ¿no? La prensa siempre tiene muchos problemas, primero porque no reportan todo y porque seleccionan los casos y entonces tiene muchos problemas acerca de qué nos puede decir realmente la prensa. Normalmente si hay 2 heridos pero ningún muerto, pues a lo mejor a la prensa no le interesa. O si hay un policía muerto, sí le interesa más ese incidente a que si solamente hay un civil muerto. Entonces, la prensa sí tiene muchos problemas y algo de lo que hemos visto ahora es la necesidad de tener que utilizar la prensa como fuente principal debido a la negativa de información por parte de la autoridad. Y por último, y este es el último dato la última gráfica que les quería enseñar, esta es la gráfica de civiles muertos y civiles heridos, que es el índice de letalidad por enfrentamiento según las distintas autoridades. Todas estas son autoridades federales. Y entonces, ¿qué vemos aquí? En el caso del ejército, vemos de nuevo, empieza 2000, todo esto son cifras oficiales. En el 2008 tiene una letalidad de 2.8. Catalina, no estamos viendo los datos. ¿Pusiste una gráfica diferente? No, no se ve. ¿O no los estoy viendo yo? ¿Alguien más, los demás las ven o no? No, no se ve. Creo que tienes que dar en compartir pantalla, en compartir tu pantalla, porque puede ser que se esté compartiendo una pantalla sí y otra no. Ok. Lo que tienes que hacer es dejar de compartir la que compartiste inicialmente y volver a compartir la otra. Ok, entonces no, esta no lo vieron. Estamos viendo la página de internet. Ay, qué horror. Y todo el tiempo. Yo bien emocionada que estaban viendo todo. Esta es la de agentes de seguridad. Estos son los civiles muertos por agentes de seguridad muertos. ¿Ese sí lo ven? Sí. Ok, entonces aquí está, ¿no? La Policía Federal que tiene 1 y va aumentando. En el 2012 tiene 10 civiles muertos por cada policía. En el caso del ejército, que empieza 5 civiles muertos, y aquí pueden ver, ¿no?, que cómo aumenta para 2011 a 32 civiles muertos por cada soldado muerto. Entonces, bueno, ya ahorita estaba en esta otra que ahora se los muestro. ¿Ahí sí la ven? Es un gráfico civiles muertos sobre civiles heridos. Sí, se ven muy claras las líneas, pero sí se ve. Ok. Entonces, este es la última gráfica que les quería enseñar, en el cual son, de nuevo, por datos oficiales, cómo empieza. Esto ya había empezado el despliegue del ejército. Aquí ya había llegado 2.8 civiles muertos por cada civil herido por parte del ejército. La policía estaba más o menos igual. Los datos de la Marina son muy incompletos, pero podemos ver que para 2009 ya está en 3, luego sube a 6.8, 9.4, para 2012 llega a 14.7 los civiles muertos por parte del ejército, luego baja y en el 2014, que empieza a subir otra vez, dejan de dar datos, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado de aquí del 2014 hasta el 2019? No sabemos. Hay como un hueco ahí gigantesco, hasta el informe de octubre que se presentó el año pasado. Y lo que vemos es, en el caso de la Marina, son datos altísimos, que claro, son pocos eventos, muchos civiles muertos, entonces son muy sensibles a cualquier cambio. Hay muchas variaciones por eso, pero siempre son valores muy, muy elevados, ¿no? Y la policía pasa esto que les decía, después de al inicio que había estado en 1 punto algo, la Policía Federal
comienza a subir, sube muchísimo y luego baja, pero ya nunca regresa a los niveles a los que había estado. Entonces ahí, bueno, hay un aprendizaje acerca de cómo el cumplimiento, o más bien el aprendizaje que hay a partir de tener las instituciones realizando operativos y participando en enfrentamientos conjuntos. ¿Ya me ven otra vez? ¿Ya regresé? Ok, entonces, bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Y entonces para el 2019, cuando se presentaron estos datos, llevábamos casi 5 años sin conocer la información. Y realmente fue una sorpresa que se presentara esa información en la mañanera. Estábamos muy emocionados de que se presentara hasta que vimos la información y luego lo que nos dimos cuenta es que hay muchísimas dudas acerca de la veracidad de los datos. Y les voy a decir por qué. Primero, porque los datos no coinciden con otros datos oficiales que se han dado de la policía y de la Marina específicamente. Javier Treviño, Sara Velázquez, Raúl Bejarano tienen un texto de esto en Nexos y tampoco cuadra con la información de los datos de prensa. Entonces nosotros, bueno, llevamos ya varios años haciendo este estudio sobre y con la construcción de las bases de datos. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en los datos que construimos al monitor, desde el monitor, lo que encontramos es que según las autoridades, bueno, según la prensa más bien, habíamos encontrado que las autoridades, las instituciones de seguridad en México fueron responsables de 371 muertes en enfrentamientos, ¿no? Es bajísimo el número. De estas, las fuerzas federales fueron responsables de 174. Y si incluimos a los eventos en los cuales se participó conjuntamente, este número asciende a 204 muertos por las instituciones federales, que es Sedena, Semar y la Policía Federal. Sin embargo, por los estudios que ya habíamos hecho, nosotros sabemos que la prensa normalmente reporta solo entre 30 y 50% de los civiles muertos. Entonces, esto que nos está dando la prensa, que son 204, podríamos decir que es alrededor del 30 y el 50% de lo que realmente sucedió para 2017, que fue el año que estuvimos estudiando. Sin embargo, en este reporte de seguridad que se presentó en octubre, el secretario reportaba 242 civiles muertos en total por las fuerzas federales. Es decir, que tienen pues casi un 80, o sea que la prensa cambió su actuación durante ese periodo y estaba reportando hasta 80% más o menos de los civiles muertos que estaba reportando el secretario general. Luego, más aún, en las audiencias de la Guardia Pública, el secretario participó, el general Sandoval participó y dijo que era bajísimo en realidad la proporción de muertos que producían el ejército, que solamente había habido alrededor de 700 personas muertas a manos del ejército en el 2018. 30 personas. Entonces, ¿qué pasó con las otras personas que él había dicho en las audiencias públicas? No sabemos. Entonces, son muy cuestionables los datos que se presentaron y pues estamos en un escenario en el cual pasa que ya no hay esta opacidad y que podamos decir al gobierno, hay una opacidad porque ya no estás dando información, porque sí están dando información, pero esa información simplemente no es creíble porque no cuadra con la información que han dado en otros documentos oficiales, porque no cuadra con la información que ellos mismos han declarado, o por lo menos el secretario general había declarado, y no cuadra con la información que tiene la prensa, ¿no? Y luego también hay un problema de cómo se está presentando esa información. La información no está desagregada por institución, lo que tenemos es simplemente todas las fuerzas federales puestas juntas y eso no permite que podamos estudiar qué hace la Marina, que siempre tiene valores súper preocupantes, qué hace la Policía Federal, si está mejorando, si está empeorando, qué está haciendo la Sedena, o qué se está haciendo en distintas partes, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos en este tema de cómo se están comportando las instituciones de seguridad pública en el gobierno del presidente López Obrador, pues la verdad es que no sabemos. Pues no sabemos porque no se reporta. La Policía Federal, ahora ya ni siquiera tenemos la información de la Policía Federal. La Guardia Nacional ahora
Vamos a empezar con una siguiente ronda del monitor de la fuerza letal, vamos a incluir más países. Estamos por empezar eso y ver qué se está reportando para la Guardia Nacional, pero pues si esta es la información que vamos a tener disponible, lo que vamos a tener muy probablemente simplemente lo que la prensa reporte, en un contexto en el cual cada vez la prensa reporta menos información y hay pues estos huecos de información o las zonas de silencio que se llaman, porque la prensa ya no reporta ciertos incidentes y no va a haber posibilidad, ¿no? Y entonces todo esto en el marco de lo que es el uso de la fuerza letal con las leyes que se emitieron en torno a la creación de la Guardia Nacional, pero que no obliga a las instituciones federales, obliga a todas las instituciones de seguridad pública, pero ninguna institución que no sea de seguridad pública. Entonces, pues sí va a obligar a la Guardia Nacional, pero no va a obligar al Ejército y quienes desde el Ejército sigan cumpliendo con las funciones que hasta ahorita han estado haciendo. Bueno, eso es lo que yo quería ahorita decir, y no sé si Carlos, que anda por ahí, quiere agregar algo. ¿No? Bueno, apunten por favor, ya saben, en la aplicación pongan levantar la mano quien quiera hablar. Yo voy a empezar con algo muy breve, muy rápido. A ver, esto último que dijiste, Catalina, lo ultimísimo. Discutible que no aplique al ejército esas leyes. Hay interpretaciones publicadas en el sentido de que sí. Sea cual sea la naturaleza, en términos de la relación jurídica que tienen las personas que forman parte de la Guardia Nacional, siendo la Guardia Nacional una institución que constitucionalmente es civil, pero además orientada por una doctrina policial de servicio, según la Constitución, más un conjunto de normas, no estaría en duda la aplicación de dichas normas sobre la Guardia Nacional, por un lado, pero por otro, tienen noticia ustedes de cómo se está desarrollando en policías locales los nuevos formatos promovidos por gobierno federal desde David Pérez, perdóname el apellido, desde el Centro Nacional de Información. Sí, Pérez Esparza. Pérez Esparza, porque tenemos testimonios, nada más, testimonios de personas en policías municipales que nos están diciendo, estamos haciendo registros que no hacíamos, a nosotros no nos sirve de nada, pero a la gente sí. Te lo digo, frase prácticamente exacta como me lo dio un mando apenas hace unos días. Porque le pregunté, ¿a ustedes de qué les sirve llevar eso? No, nosotros de nada, pues en realidad, pero a la gente sí, porque X. Uh-huh. ¿Tienes eso? ¿Has encontrado eso? ¿Han hecho cruce? ¿Han hablado con David? A ver, hasta ahora no hemos hecho eso. Quería regresar a tu punto anterior. El tema de si la Guardia Nacional está obligada. Queda claro que la Guardia Nacional, siendo constitucionalmente una institución de seguridad pública, independientemente de quién la integre, está obligada. El tema es que además de los elementos de la Guardia Nacional, sigue habiendo elementos del Ejército desplegados y que entonces ahorita pareciera que quienes todavía van a llevar a cabo los enfrentamientos no es la Guardia Nacional, que está realizando tareas de cuidado de tiendas de autoservicio o de, ¿no? Entonces, simplemente que puede ser que haya miembros del Ejército que pertenecen a la Guardia Nacional que estén obligados a reportar, pero los miembros del Ejército que estén todavía solamente participando o que en otros momentos participen en el batallón de infantería X, si están en un enfrentamiento, eso no está obligado por ley a reportar, ¿no? Digo, habría que ver si lo reportan, habría que, incluso lo podríamos litigar para ver si se puede obligar, pero en principio la ley solo habla de instituciones de seguridad pública. Pareciera que la intención era excluir al Ejército y a la Marina cuando están realizando enfrentamientos, ¿no? No sabemos. Sobre la segunda pregunta, tu segundo punto, no lo hemos hecho aún. Lo que hicimos lo terminamos en el 2019, en realidad lo empezamos en el 2018,
sobre 2017, ¿no? Entonces tiene ese rezago. Pero en 2000, para tratar de conocer la información, lo que sí dijimos es, bueno, necesitamos, para que sea comparable con lo de otros países, necesitamos conseguir la información de la mayor cantidad de instancias de seguridad pública que existen en el país. Entonces pedimos información a Sedena, pedimos información a la Marina, pedimos información a la Policía Federal, a todas las policías estatales enviamos solicitudes de información y lo que hicimos fue, bueno, no vamos a poder pedir a más de 2,000 municipios información, pero lo vamos a tratar de hacer vía solicitudes de información a las que correspondan a los municipios con mayor población o que no tengan mandos únicos, ¿no? Porque muchos ya son mandos únicos. En algunos no tuvimos respuestas, en otros tuvimos respuestas que eran francamente inutilizables, ¿no? Ahí, a ver si Carlos se acuerda, pero había policías que reportaban un muerto en un año, o 0 enfrentamientos, cosas muy raras, ¿no? Pero sí, por supuesto, me parece que esto va a ser algo que tenemos que explorar y que va a ser bueno. La otra cosa que hicimos ahora, que nos pasó, como les enseñé en el monitor, es que todos dijimos, bueno, vamos a buscar información oficial y si no encontramos la información oficial, vamos a ir a prensa para tratar de suplir ese dato. Y lo que tuvimos al final fue información que no era comparable, porque los colombianos sí tenían información y los de Salvador sí tenían información oficial, pero los de México no lo tuvimos y los de Venezuela no. Entonces México solo era comparable con Venezuela. Y lo que ya decidimos hacer en esta segunda fase, que es pues básicamente ya aprendimos muchas cosas sobre la primera vuelta de hacer esto, es ponernos de acuerdo en una metodología para recabar información de prensa en todos los países que vayan a participar, que ahora van a ser más. Y eso lo que va a permitir es, independientemente de que exista o no la información oficial, vamos a poder comparar lo que pasa en un país con otro y eso lo hace pues más rico y más útil en términos de decir, bueno, esta información tiene muchos problemas, pero tiene problemas similares en todos estos países y lo que vemos es que en México se reporta esto, en Venezuela se reporta esto y eso nos permite conocer algo de cómo se están comportando nuestras instituciones. Pero no sabía eso y quería nada más, se me fue un punto que creo que sí es bien importante. Además de presentar estos datos muy extraños de los 230 civiles muertos por las Fuerzas Armadas en el 2018 y los 242 civiles muertos por las Fuerzas Federales en el 2017, el general presentó un indicador y dijo, tenemos un índice de letalidad que ha ido disminuyendo. Y presentó un índice de letalidad que básicamente eran heridos y detenidos menos civiles muertos, básicamente como si quisieran apropiarse de un término que pues ahora ya se utiliza a nivel internacional para hacer lo suyo y decir lo que quisieran, ¿no? Y entonces ahora pues no nada más se trata de que la información que presentaron es muy cuestionable, sino que el uso que están haciendo de los indicadores es distinto y entonces ahora hay que ver quién está hablando de qué indicador casi, ¿no? ¿Jacobo? Nada más, un par de comentarios. Nosotros nos enfrentamos a la misma bronca, Catalina, en una investigación que estamos todavía a la mitad, para encontrar información y lo que decidimos fue empezar a hacer un comparativo sobre lo reportado en prensa. Me parece que podría ser útil para ustedes hacer un comparativo en los años que sí hay información, igual hacer búsqueda en prensa y ver más o menos qué proporción te da ahí. Y lo que nosotros encontramos fue que yendo a los medios importantes, famosos, regionales, no hay información o no está toda la información, sino había que ir a medios todavía más abajo, mucho más locales, medios mucho más pequeños, que reportan la balacera del pueblo, pues. Y ahí hemos encontrado la información que no la encontrábamos en otro lado. Entonces, me parece que podrían intentar hacerlo mediante sistemas de cómputo que busquen esta información como gusanos en la red, encontrando en medios muy pequeños. Perdón, nada más. No, me parece súper útil y es parte de esta discusión que
De hecho, íbamos a tener nuestra primera reunión pronto, pero pues ya no. Pero lo que hicimos de hecho, para esta parte del monitor es, en lugar de tener asistentes que estuvieran buscando uno por uno cada día en los principales diarios nacionales, lo que hicimos fue un sistema de clipping en el cual descargamos bases de datos de los medios y escogimos, creo que eran 10 por cada estado, y pusimos a hacer búsquedas por palabras, y entonces luego ahí sí había que, con los asistentes de investigación, revisar cada una de las notas para ver si realmente correspondían a enfrentamientos o si estaban reportando otra cosa y que no estuvieran repetidos. Pero igual dieron pues esos números que son bajísimos, sobre todo comparados con la información que habíamos obtenido en los años anteriores. Entonces, yo sí veo que no nada más hay una opacidad del gobierno federal, por lo menos, sino que eso se conjuga con con lo que está pasando en la prensa, que es, en muchos lugares no se reportan ya estos eventos, o se reportan menos, o sea, vamos, creo que sí está viendo cada vez más este tema de las zonas del silencio, donde no se habla de los enfrentamientos o de los muertos o los civiles muertos, o solo se reporta, o quizás tiene que ver no con que los medios tengan miedo, sino que ya no es noticia cuando hay un civil muerto en un enfrentamiento, ¿no? Ya no da la nota. Marilena, por favor. Cata, muchas gracias. Súper interesante el estudio. Yo no lo conocía. Oye, Cata, dos comentarios. Uno, con respecto a lo que también ya decía Jacobo, fíjate que a nosotros lo que nos está funcionando en el Observatorio de la Guardia Nacional ha sido que tenemos una red con periodistas locales. Entonces, los mismos periodistas están interesados en ayudarnos a buscar notas. Entonces, eso igual te puede servir, hacer una red donde ellos también se sientan incluidos en la investigación. Y el otro que te quería preguntar, ¿podría ser que lo que pasa es que ahora con el discurso del presidente de abrazos y no balazos, realmente sí haya una instrucción directa de no enfrentar al crimen organizado? Sí, sí. Sí, ya sería todo. No, y sí, o sea, la verdad es que sí ha habido, yo sí creo que ha habido una reducción de los enfrentamientos, y sí ha habido una reducción en las ejecuciones y en el uso de la fuerza o el abuso de la fuerza letal. O sea, creo que en efecto, y eso sí es algo que hay que reconocer, por lo menos en la prensa y lo que hemos visto, yo no creo que sería posible contener si estuviera pasando lo mismo que pasó con el gobierno de Felipe Calderón o el final del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, creo que sí realmente hay una diferencia, y eso es importante. Ahora, de todas formas, cuando el secretario general se para en las audiencias de la Guardia Nacional y dice: las fuerzas federales mataron a 700 personas, no me acuerdo si hablaba sí, de las Fuerzas Armadas, hablaba de las Fuerzas Armadas, mataron a 700 personas en el año del 2018, pero este informe solo reporta 230, hay un problema, ¿no? O sea, vamos, creo que sí hay, y estaría muy bien poder reportar eso y decir, claramente hay una disminución, hay una política que es distinta, no es cierto que solamente importa el entrenamiento de los instituciones y de las personas que están patrullando, sino que sí es relevante la orden desde arriba y que no se toleren las ejecuciones extrajudiciales. Ahora, no podemos decir eso porque honestamente no coinciden los datos. O sea, hay tal diferencia entre los datos que están publicando y los datos que están dando por otros lados que no podemos ni siquiera hacer esas afirmaciones. Lucy, por favor. Hola, ¿qué tal todas y todos? Muchas gracias, Cata, súper interesante. Yo tampoco conocía el proyecto y pues está como muy impresionante, ¿no? Nosotros empezamos a hacer también una base de datos un poco más rústica desde la Comi, ¿no? Con alertas de Google, y justo lo que ya mencionaban, lo que nos dimos cuenta fue que quienes reportan son los diarios muy locales. Entonces, de pronto también es bien difícil
que tengamos dos notas que vayan en el mismo sentido, porque es un diario como súper pequeñito el que estuvo reportando la nota, ¿no? Y bueno, nosotros no hicimos nuestra investigación va de 2019 a 2020, y lo que nos hemos encontrado es que justo los datos no coinciden con la información que está dando bueno, que se dio más bien al menos hasta 2019 en la conferencia de la mañana. A lo mejor el dato que tenemos dobla el número de muertos de lo que está reportando autoridades en los enfrentamientos. Entonces allí pues no sé qué más vayamos a encontrar si es que de pronto nos vuelve a dar información la Sedena, ¿no? Y preguntarte, de pronto se me iba el sonido un poquito porque mi internet es malísimo ahora, pero preguntarte si tienes alguna noticia del litigio que está haciendo Artículo 19 con el CIDE, justo sobre esta información que pidieron a la Sedena, si les han contestado algo, porque entiendo que ganaron el recurso de revisión, ¿no? Sí, déjame cerrar la puerta porque se metió mi hijo y ahora se oye todo, pero dame 2 segundos. También se me mete a mis clases a veces, es una cosa tremenda. Pero bueno, o sea, sí me había contado José Guevara de lo que ustedes están haciendo y me parece bien interesante y por favor, ojalá nos los compartan cuando lo tengan. De lo de Artículo 19, la verdad es que fue muy impresionante. Si quieren enterarse así con detalle, están 2 artículos de Javier Treviño y de también quien estuvo desde Artículo 19, creo que fue Ricardo Lueva, no me acuerdo quién más, litigándolo. Y hay, lo que sucedió es básicamente ganaron el recurso, de forma unánime en el caso de el INAI, y entonces la Sedena contestó otra cosa, contestó, ya no me acuerdo qué era, porque contestó algo que no tenía nada que ver, y entonces ahí se impugnó que no se estaba contestando y el órgano de control del INAI dijo, no, ya sí se contestó bien, y entonces había que empezar otra vez desde el inicio todo el litigio, ¿no? Entonces fue bien frustrante porque después de meses de ganar de forma unánime el recurso, básicamente dijeron, bueno, ok, entonces te contesto otra cosa, ya cumplí, y el INAI lo dio por cumplido. Entonces, se ganaron los recursos legales, no logramos nada. Daniel, por favor. Buenas tardes, Catalina, Ernesto y a todos los demás. Primero, felicitar a Catalina, el trabajo que están haciendo es impresionante. Las cifras que das son, de verdad, pues de miedo y generan un gran impulso en el debate público que es muy necesario. Yo quería retomar el tema de las leyes secundarias de Guardia Nacional, porque ya lo discutí esto con Ernesto. Las leyes secundarias se hicieron específicamente para justificar la salida de Guardia Nacional a la calle y en el caso de la ley de guardia está alineada al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales. Esto es muy grave porque en el Código de Justicia Militar el fin justifica los medios. Al soldado se le pide el sacrificio de su propia vida por el bien de la nación. Entonces, la ideología que está impregnada en la ley de Guardia Nacional es la de que la vida es prescindible cuando el fin es más importante. Y esto se traduce en un problema porque la ley de uso de la fuerza pues está escrita en concordancia a la ley de Guardia Nacional y omite muchos de los aspectos indispensables de derechos humanos. Por ejemplo, la ley de uso de la fuerza dice estar inspirada en los protocolos de Naciones Unidas, sin embargo los ignora descomunalmente a todos y cada uno. Y peor aún, la propia ley, ya lo he explicado muchas veces, viola el decreto constitucional que le da origen, porque el primero de los preceptos que debe cumplir es definir el uso de la fuerza pública y el concepto de fuerza pública está ausente en la ley. Entonces, me parece que es importante el debate sobre las leyes, la de guardia y la de uso de la fuerza, porque
es un entorno que permite los abusos y que en determinados casos los fomenta. Y respecto a la aplicación, pues tanto el Ejército y la Marina, cuando están en funciones de Guardia Nacional o ayudando, auxiliando a las corporaciones estatales y municipales, se les olvida que cuando están en funciones de seguridad pública están obligados a la ley de uso de la fuerza. Y esos son argumentos pues muy a la ligera que se toman, no se sienten obligados aunque la ley sí los obliga. En cuanto un soldado está haciendo funciones de seguridad pública, así sea para auxiliar a una policía, está obligado a cumplir con la ley. Y me parece que hasta ese momento, ya lo publicó Ernesto ayer, si no me equivoco, sobre la rendición de cuentas, pues es totalmente nula. Y eso, aunado a lo que ya comenté sobre el hecho de que las leyes están pensadas en la seguridad nacional y en el principio de guerra, derecho de guerra y no el derecho internacional humanitario, pues genera un caldo de cultivo muy peligroso para que tus números se disparen en los próximos años, en el inmediato. Nada más que quería hacer ese comentario sobre el tema de las leyes, que es lo que yo he estado más metido ahí a fondo, y agradecer mucho la invitación y todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Sí, Daniel, te he leído no solo en Twitter, sino tus artículos, y sé que siempre estás señalando, además, no solamente se trata del uso de la fuerza letal, sino de otros usos de la fuerza y de los pasos. Y yo tomo nota de lo que estás señalando y creo que nos puede servir para el análisis de los datos que hagamos en adelante. Perdón, Marilena, quería pedirte, a ver si puedes complementar un poquito más respecto al tema de policías locales con relación a los nuevos diseños del Centro Nacional de Información. Quiero insistir porque pudiéramos estar enfrente, o sea, sabemos que estamos enfrente de una experiencia piloto. Sabemos que el gobierno federal, por conducto de David Pérez Esparza, está diciendo que hay cosas que están saliendo bien. Sabemos que hay policías municipales que están diciendo que están haciendo nueva información, que los están capacitando para eso. Y eso podría suponer que existen algunos desarrollos en algunos lugares donde la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, la Ley del Registro Nacional de Detenciones, tienen algún impacto de mejora en el registro de algo que está en algún lado, así dicho por operadores de la policía. ¿Podrías complementar un poquito, Marilena, si tú tienes alguna mirada a lo local que confirmara esto? Fíjate que no hemos encontrado algo que nos diga que así está siendo. Sí hemos estado muy en contacto con el Secretariado Ejecutivo, inclusive les mandamos un documento que complementa su modelo de policía, pero en realidad en lo local no hemos encontrado algo que sea contundente o que nos diga que en realidad han cambiado en ese sentido. Lo que sí hemos encontrado son experiencias buenas de la policía local que no conocíamos, por ejemplo, la de Orizaba, porque siempre mencionamos Nezahualcóyotl, Escobedo, ¿no? Bueno, cuando estaba Bernardo en Morelia, pero por ejemplo encontramos una muy buena en Orizaba que nadie menciona, que está súper bien organizado, y en realidad lo que hemos visto en las experiencias exitosas que duran ha sido que hay una continuidad en la manera como tratan a la policía, la profesionalización, que han mejorado los sueldos, pero que esto ha pasado a través de varias administraciones. La única experiencia que hay de una sola administración que le haya dado la vuelta ha sido la de Morelia, pero pues ya volvieron a lo que antes hacían, ¿no? Pero de las otras, todas tienen la coincidencia, también la de Orizaba, que son proyectos que llevan más de 9 años y que ha habido una continuidad, ya sea de las personas que ejecutan el proyecto, como en el caso de Nezahualcóyotl,
o de personas diferentes, como en el caso de Orizaba, pero que son de una misma visión política. Pero no hemos encontrado algo con respecto al uso de la fuerza. Me gustaría, Catalina, agregar ahora otra perspectiva, que regrese a la sesión que tuvieron ustedes, a la que asistimos en Jurídicas, cuando presentaron el monitor. Anotamos la respuesta de Cano cuando preguntamos si ustedes se postulaban a favor de supervisión externa. Y Cano dijo que en principio lo consideraba un camino más difícil. Bueno, aquí tenemos dos experiencias representadas de esfuerzos que están en lucha por instalar mecanismos de supervisión externa, cuando menos dos, porque sé que Marilena tiene varios abiertos que tienen lógicas que no conozco, pero concretamente me refiero aquí al Observatorio Sentencia Atenco, en el que trabaja el Centro PRO, y por otro lado el mecanismo de supervisión externa del municipio de Puebla, en donde estamos avanzando. Que es un tema verdaderamente dificilísimo, por donde se le vea, pero ¿en dónde están respecto a eso ustedes ahorita, Catalina, a partir de todo lo que observan después de todos estos años? En noviembre vino gente que representa experiencias avanzadas de supervisión externa a Puebla, y no hay duda posible ya respecto a la evidencia acumulada de la mejora en la confianza y el apoyo a la policía cuando la policía es acompañada por supervisión externa. No hay duda. Cuando empezamos hace unos años no había esa evidencia. Hoy hay esa evidencia. No siempre sale bien, por supuesto, pero hay un consenso con centenas de entidades de supervisión externa creadas. No está pasando todavía en América Latina. Hay algo nuevo en Argentina que se presentó en noviembre. Está lo de Jamaica. Jamaica tiene una comisión independiente de investigación muy potente, pero no tiene América Latina todavía una experiencia propia de supervisión externa especializada de la policía. Es más, ni siquiera conocemos la figura. Personas que promueven rendición de cuentas de la policía desde diversos ángulos en México jamás han oído hablar de esta figura. ¿Qué dicen ustedes, Catalina? Te pregunto a ti, pero un poco a ti como parte de un equipo que lo ha revisado también. Sí, a ver, dos cosas, y quisiera darle la palabra a Carlos, que él estuvo en esta parte de la redacción de las recomendaciones que hicimos, y nada más decirte que en la siguiente fase del proyecto vamos justamente a incluir a Jamaica, porque tienen estas mejores prácticas, y entonces una de las cosas que queremos es incluir países que tengan mejores prácticas o prácticas distintas para decir, bueno, es que no todo tiene que ser, no es cierto que hay algo en América Latina que hace que sea así, ¿no? También vamos a incluir a Perú, que también es un país que tiene un tema de producción de drogas ¿no? y que hay organizaciones de la delincuencia operando en el país, pero que no tienen los índices de letalidad que presentan ni El Salvador ni Venezuela. Y entonces los vamos a incluir precisamente para ver cómo le hacen y qué es lo que pasa, y ver otras experiencias que no sean simplemente, bueno, agregar a más países que están presentando los mismos problemas. Nosotros en el documento lo que proponemos es una instancia de una comisión interna de monitoreo, pero lo hacemos, o sea, no sé, ahí Carlos sí me gustaría que dijeras algo. La verdad es que tuvimos esa discusión y pensamos que es más fácil tener una comisión interna, pero en todo caso lo que creemos es que tiene que ser de cierta forma independiente y que tengan un carácter técnico y no disciplinario. Entonces, creo que más que interno o externo es cuáles son las características que tendría que tener una comisión de este tipo para que funcione como un órgano de control y que realmente funcione, ¿no? Y pues es eso.
Carlos, ¿tú quieres agregar? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. No sabía si estaba desde hoy intentando a ver si podía intervenir o no. Bueno, la verdad, Ernesto, no recuerdo exactamente ese momento en el que tú señalas que Ignacio Cano en una de esas hubiera señalado como cierta dificultad, digamos, como para pensar que los monitores externos podían ser una pieza indispensable como para la rendición de cuentas policial. Yo la verdad, digamos, que considero que sin esa pieza, digamos, no va a ser posible, digamos, avanzar, digamos, ¿no? Eso para mí es claro. Me gustaría, como tú debes saber, digamos, no solamente tener la intuición teórica, sino justamente la prueba empírica latinoamericana, no la norteamericana, ¿no? De que experiencias concretas, sólidas, constantes, han llevado, digamos, a estándares mejores del uso de la fuerza, y lamentablemente ahí sí tenemos como más el respaldo de lo que nuestra intuición teórica nos dice, o de diseño institucional, que, digamos, tener fuertes casos, ¿no? Digamos, que nos permitieran hacer una afirmación contundente, digamos, al respecto. Y yo creo que, no te voy a decir a ti, Ernesto, digamos, que eres posiblemente, digamos, el que más conoce, digamos, de estos temas, pero obviamente que la ecuación, digamos, es siempre, digamos, con rendición de cuentas internas y externas, digamos, ¿no? Digamos, sin el tándem es imposible. Entonces, tiene que ser tan importante las características que tienen que tener el diseño institucional de los asuntos internos como la forma con la que se vincula, digamos, con los ciudadanos externos. Porque donde fracases en la ligazón, volvemos al viejo problema de siempre, digamos, ¿no? Que son asuntos internos cooptados y observatorios externos inútiles, digamos, ¿no? Porque no tienen la pieza, el engranaje fundamental que necesitan de la pieza interna, digamos, ¿no? Entonces, no se logra, digamos, ese engranaje, digamos, parecería que no se va a poder avanzar mucho más. Pero vuelvo al punto, creo que esta charla teórica ya la hemos tenido. Lo que nos gustaría tener son ejemplos claros, ¿no? De funcionamientos en distintos escenarios latinoamericanos donde se hubiera, digamos, llevado a mejores resultados, ¿no? Digamos, y ojalá los tengamos pronto, pero a mí me parece que hay que seguir abogando, digamos, por el tipo de diseño que tú siempre, digamos, has impulsado, digamos, y has tratado de llevar adelante. Bueno, es una primera reflexión. Después tal vez me gustaría decir algo más de lo que fue la intervención de Catalina, pero ustedes me dicen. Yo nada más antes de que haga esa reflexión, Carlos, que quería agregar una última cosa sobre esto del tema de los monitoreos. Lo que nosotros proponemos, más que sea interna o externa, es que todo uso de la fuerza letal se investigue inicialmente como un homicidio antes de presumir la legalidad, ¿no? Porque eso es lo que hoy sucede. Se presume la legalidad y las víctimas, los familiares de la víctima tienen que demostrar lo contrario. Entonces, más allá de que sea interna o externa, la instancia obviamente tiene que ser una instancia que garantice cierta independencia. Puede ser una unidad de la misma agencia, pero pueden ser las mismas personas que participaron o del mismo grupo que participó, o puede ser una instancia externa, pero lo que nosotros decimos es siempre se tiene que estudiar inicialmente como un homicidio y descartarse que fue un homicidio. No como se hace hoy, que se presume la legalidad y la carga de la prueba está para las víctimas, ¿no? Le he pedido a Bernardo que nos ayude a aterrizar desde su experiencia también operativa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de qué interviene para que sí o no se registre y se rinda cuentas respecto al uso de la fuerza en la experiencia de Bernardo? Y luego vamos con este otro comentario que Carlos decía. Gracias, Bernardo. Adelante. Bienvenido. Al contrario, un gusto. Saludos a todos. Mira, yo creo que a lo mejor desde mi perspectiva hay que tener como dos enfoques. Uno, en términos de cómo es el concepto que tienes y el enfoque que tiene la policía. No voy a hablar de la guardia, porque
puede ser un tema que es punto y aparte, y en general de la Marina y el Ejército. Pero en lo que se refiere a las policías básicamente municipales, sí tiene que haber un enfoque, o se tiene que promover un enfoque de que no solo son policías civiles, lo cual es, digamos, es lo que es, pero también que son policías orientadas a mejorar la convivencia de la comunidad. O sea, una de las cosas que hemos visto en Morelia, en León, ahora en Jalapa, o sea, en todos los lados en los que hemos participado, es que es como muy notorio que el grupo criminal, o sea, los grupos que están cometiendo delitos, no son muy grandes y son muy identificables, porque prácticamente todos tienen antecedentes, ya sea en justicia cívica o por la comisión de delitos, digamos, menores, por llamarles de alguna manera. Entonces, cuando cambias el enfoque de la policía y empiezas a trabajar con esos grupos que son perfectamente identificables, claro que baja el nivel de letalidad. Cuando yo estuve en Morelia, yo estuve 3 años de jefe de la policía, nosotros tuvimos 3 homicidios, o sea, la policía mató a 3 personas en 3 años. Uno de esos homicidios, y yo creo que ese es un tema importante, fue que, déjame decirlo así, teníamos reportes en una colonia de robos a casa habitación con, digamos, violentos, ¿no? Y entonces, con armas de fuego. Un día se hace un reporte de un vecino que en la casa de enfrente están teniendo un robo a casa habitación, que ahí viven unas personas de la tercera edad y que están armados. Y entonces, efectivamente, llega la policía, ve a los ladrones, ve a las personas de la tercera edad, y entonces empieza una persecución. Pam, 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 empieza la persecución. Iban en una moto y en algún punto de la vida, en un tope, se caen. Y entonces uno de los ladrones sale corriendo y el otro se voltea y amaga con disparar. El policía le dispara 3 tiros y los 3 entran por la espalda y muere, ¿no? Entonces, el problema es que, digamos así, visto como homicidio, obviamente la investigación interna que hizo la policía, pero lo más importante es que como es homicidio, lo detuvieron, es prisión preventiva oficiosa y estuvo 6 meses en prisión hasta que después de un juicio oral logramos demostrar que no era homicidio, que había sido, digamos, frente a la inminencia del ataque, etc. Rollo. Entonces, yo creo que aquí la clave es, número 1, ¿cuál es el concepto de policía con el que estás trabajando? O sea, yo siento que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y un montón de policías en el país siguen trabajando con el enfoque, digamos, más represivo. Y entonces eso, pues evidentemente, crece el índice de letalidad y todo el mundo te dice que es delincuencia organizada. Pues todo es delincuencia organizada. O sea, en León, por ejemplo, con los datos que teníamos de la policía, demostramos que el 100% de las víctimas de homicidio tenían antecedentes. Entonces, y la mitad había sido detenida la última vez 90 días antes. Entonces sabíamos que la mitad de esas gentes en 90 días las iban a matar. No puede ser que no tuviéramos programas y planes para trabajar con esa gente y evitar que la mataran. Y la mayoría, abrumadora mayoría, son narcomenudistas. Entonces, ¿eso cuenta como crimen organizado? No sé. Yo tengo la impresión que no. Pero sí trabajan para las diferentes organizaciones, pero no son los grandes capos. Entonces, en resumen, yo diría, perdón que me alargue, concluyo nada más diciendo esto. Yo insisto en que un tema importante es el concepto de policía que tengas y ese concepto, cómo lo vas a trabajar con la comunidad. Y número 2, que sí es importante, o sea, yo estoy de acuerdo en el tema de la letalidad de la policía,
Sí tiene que haber una instancia independiente que haga esas investigaciones, pero cuidado con tratarlo como homicidio. Yo en eso no estaría de acuerdo, porque eso implicaría para los policías estar en prisión preventiva hasta que el asunto se resuelva. Y entonces sí o modificamos la prisión preventiva oficiosa para ese delito, o encontramos una manera de que esto pues, tenga otra lógica, ¿no? Ahora, para cerrar, en las policías, digamos que, entre comillas, enfrentan a la delincuencia organizada, digamos, los casos más graves, pues sí tendría que haber una supervisión externa mucho más rigurosa y que efectivamente fuera externa. No sé, perdón que me alargue. Vamos con Carlos. Ok. Por favor. No, yo simplemente quería nada más que dejar apuntado tal vez algunos elementos laterales a lo que comentó Catalina, como para cerrar un poco lo que fue el proceso y el proyecto del monitor. Por un lado, digamos, Catalina ahí les contó, digamos, el tema de los indicadores que discutimos. Primero, que no es solamente el índice de letalidad, que tal vez es como la marca más conocida, por decir así, sino que son un conjunto de indicadores de incidencia, digamos, y de abuso, que después hay que intentar leer, digamos, de forma colectiva, digamos, ¿no? Digamos, como un conjunto de indicadores. El segundo, digamos, es que en esos indicadores también se encuentra una preocupación por las violencias o las muertes por parte de las propias instituciones de seguridad. Hay indicadores sobre cuántos policías mueren o cuántos soldados mueren, con cuántos mueren en función del tamaño de las corporaciones, o sea, por cada 1000 agentes de policía. Es decir, intentar también construir, digamos, hacia los policías y hacia la fuerza de seguridad indicadores, digamos, sobre la violencia letal, digamos, que sufren los miembros de las corporaciones. Incluso uno de los elementos, digamos, que teníamos o que se podían ver de forma preliminar al menos, era que cuando nosotros medíamos en prensa en los últimos años, y creo que esto coincide con el trabajo de otras organizaciones, encontrábamos que no había, digamos, muchos agentes de seguridad muertos a nivel federal, pero sí a nivel local. Digamos, ahí encontrábamos, digamos, un número importante, digamos, y era interesante marcar como esa diferencia, digamos, entre la exposición al riesgo que parece que estaban viviendo, digamos, el nivel federal con relación, digamos, a los niveles locales. Otro segundo punto que quiero remarcar es que en el proyecto del monitor estamos completamente conscientes de todos los, por decir así, debilidades metodológicas que tiene cualquier intento de medición. Medir es muy complejo y siempre estamos tratando de ver de qué forma podemos tratar de mejorar, digamos, esa medición, de buscar fuentes que sean más confiables, y entonces estamos muy interesados en poder justamente ir mejorando en nuevas experiencias de monitor la calidad, digamos, de nuestras mediciones. Por eso que ahora nos interesa en particular para la siguiente ronda hacer una metodología conjunta para todos los países, digamos, de medición de estos datos en prensa, digamos, ¿no? Lo cual nos va a traer nuestras dificultades, porque obviamente que si es difícil comparar también los países con datos oficiales, también puede serlo a nivel de las diferencias que pueden tener las prensas de cada país. Pero bueno, estamos orientados a eso. El tercer punto, digamos, que quería mencionar era que nosotros en realidad estamos obviamente abiertos, como cualquier investigación, a que los escenarios pueden ser cambiantes en materia de letalidad. Es más, yo creo, digamos, que los enfrentamientos, digamos, por parte de las fuerzas del Estado hacia presuntos miembros de la delincuencia organizada fueron decayendo claramente, digamos, durante el gobierno de Peña Nieto, digamos, ¿no? En realidad encontró su máximo durante Calderón y luego, digamos, empezaron a decaer. Luego no podemos seguir la continuidad de todos los índices a nivel federal por el tema de que la propia Sedena dejó de dar la información. Tal vez si la Sedena hubiera continuado dando la información, no jugaba tanto en contra como tal vez imaginó, sino que tal vez fueron teniendo, digamos, alguna mejoría. Y ahora con los datos finales que finalmente sí tenemos, lo que tenemos son estas dudas que contaba Catalina, digamos, ¿no? Es decir, cuestiones que no nos están cuadrando bien y que entonces tenemos que tomar todavía con mayor recaudo, digamos, esos datos oficiales. Pero nuestro objetivo próximo es tratar igual de saber bien cuáles pueden ser esas debilidades y ver cómo podemos mejorar el ejercicio
para la próxima vez. Y por eso las sugerencias que nos han dado ahora, digamos, sobre el nivel de prensa local, digamos, puede ser bastante interesante para ver cómo lo logramos incluir en el siguiente ejercicio del monitor. Catalina, tenemos dos personas apuntadas. ¿Quieres decir algo? Sí, yo nada más le quería contestar a Bernardo sus comentarios y gracias. Pero por supuesto, de hecho, esto en parte surgió como una preocupación de el modelo policial que implica el despliegue de los militares. Y justo una de las cosas que trataba yo de decir es, como pensábamos al inicio que era como el despliegue de los militares y luego el de los policías, y que se iba a comportar cada uno de acuerdo al entrenamiento que reciben. Y ahora lo que vemos es que no nada más por la participación en los operativos conjuntos, sino que ha habido dos fenómenos. Primero es el militarismo, que es cada vez más presencia de los militares en mayores actividades de la vida pública, pero también la militarización de las policías. Y eso también tiene consecuencias. Entonces pareciera que en lugar de estarnos moviendo hacia un modelo de policía como el que describes, que podría ser un mejor modelo que realmente sirve para disminuir la violencia, estamos moviéndonos hacia que las policías se comporten cada vez como militares o se equipen como militares y tener, no sé, estas especies de SWAT teams como hay ahora en distintos estados en Estados Unidos y vamos, todo lo que eso implica. Por eso vemos con mucha preocupación cuando analizamos el uso de la fuerza de la Policía Federal, que es un cuerpo civil, que empieza a subir y luego ya no vuelve a bajar. Y lo mismo empezamos a ver con algunas policías estatales, ¿no? Pero bueno, no sé, eso es todo un tema distinto que estaría también, Ernesto, organizar otra plática sobre ello. Vamos a dejar correr 3 intervenciones. Les voy a pedir, no se extiendan mucho porque se nos va a ir el tiempo. Vamos con Stephanie, luego con Eliana, después con Edgar Gómez, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, decir que en el Centro PRO somos muy usuarios y usuarias y fans de estas iniciativas y esfuerzos de monitorear el uso de la fuerza y la fuerza letal del sitio web. Y bueno, muchas gracias, Catalina, por la presentación y la actualización. Solo muy rápidamente mencionar, bueno, hace unos momentos Ernesto mencionó como uno de los esfuerzos en curso de construcción de un mecanismo de supervisión externa, el observatorio ordenado en la sentencia del caso Atenco, caso donde somos representantes de las víctimas junto con CEGIL. Entonces quería muy brevemente mencionar de qué se trata ese observatorio y un poco también su importancia en esta discusión, pues para que todos y todas tengan la información que les pueda interesar. En el caso de Atenco, como saben, las autoridades responsables o las jurisdicciones más bien implicadas en las violaciones de derechos humanos son, por un lado, el Fuero Federal, la Policía Federal Preventiva en ese momento, estamos hablando de un operativo de mayo de 2006, y el Estado de México. Entonces, por esa razón, en su sentencia, la Corte Interamericana, al analizar los abusos cometidos, el uso arbitrario de la fuerza como medida de no repetición estructural, ordena la creación de un mecanismo de supervisión externa que le llama un observatorio, que tendría que contar con un mecanismo de participación de sociedad civil para monitorear, analizar y hacer recomendaciones para mejorar las prácticas de dos cuerpos policiales, la Policía Federal y la Policía del Estado de México, en dos ejes temáticos: el uso de la fuerza y la rendición de cuentas. Esa sentencia sale a finales del año 2018, entonces dentro de unos meses se crea la Guardia Nacional, salen las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y justo por esa razón
la medida ordenada por la Corte Interamericana respecto a la Policía Federal ahora es aplicable a la Guardia Nacional. Entonces, en este momento, la obligación del Estado de cumplir la sentencia tendría que tomar la forma de crear ese observatorio respecto a la Guardia Nacional y la Policía del Estado de México. Es muy fácil actualizar el estado de cumplimiento. Es 0. No ha habido ninguna acción de parte del Estado de cumplir esa medida. Hemos pedido, en el marco de las reuniones de cumplimiento que sí tenemos y el diálogo que sí hemos tenido, hemos pedido meses de trabajo, hemos aportado insumos, nada. Entonces, bueno, ahí está. La medida la vamos a seguir impulsando y teníamos una estrategia planeada justo para estas fechas. Obviamente ya se posterga por la contingencia, pero solo cerrar diciendo que creemos que puede ser un esfuerzo importante, incluso como insumo o aporte a la creación y el estudio más amplio de estos mecanismos, porque es muy cierto lo que dice Catalina, que por un lado, en cualquier circunstancia, con o sin mecanismos, es necesario investigar cualquier incidente de uso de la fuerza. Puede existir un mecanismo interno, pero si no está, sobre todo con los antecedentes que tenemos, si no está un actor verdaderamente independiente, difícilmente se va a poder aclarar y pues mucho más en este contexto de falta de acceso a la información y falta de transparencia, ¿no? Entonces, bueno, para tener esa información todos y todas, y muchas gracias. Por favor, seguimos con Eliana. Sí, hola. Hola, Cata. Hola a todas y todos. Bueno, de esto que Cata acaba de presentar y lo que se ha estado haciendo también en el Observatorio de la Guardia Nacional, tenemos una gran cantidad de temas pendientes que tenemos que seguir impulsando y creando. Pero de verdad ahorita yo quisiera usar unos 2 minutos para hacer el comercial. Hace 3 jueves creo que les comenté que estábamos organizando una campaña para apoyar a las familias de personas desaparecidas. Entonces, bueno, la campaña la lanzamos hoy. El hashtag que estamos manejando es Yo apoyo para encontrarles, y pues pedirles si nos pueden apoyar a difundirla ampliamente. Logramos ahorita hasta el momento sumar 31 colectivos, más los que están ahorita interesados en sumarse. Son aproximadamente 750 familias que están de verdad en condiciones muy terribles. No tienen empleo, no tienen seguridad social la mayoría, porque están en la informalidad las que trabajan. No tienen para pagar renta, no tienen para comprar medicinas. Está una situación compleja y yo siempre he dicho que cuando hablamos de todos estos temas, pues lo que está de fondo es que hay seres humanos que están sufriendo, y en particular ahorita las familias de personas desaparecidas, junto con otras víctimas, pero nos concentramos en las familias de personas desaparecidas que además no están pudiendo salir a buscar porque sí se están cuidando. Solo 1 o 2 grupos de Sinaloa están saliendo a campo. Pues pedirles que nos apoyen a difundir la campaña, que nos apoyen a que se sume más gente, a que la difundan en sus redes. De verdad, yo digo, pues generalmente hablamos de las víctimas, pero a veces hacemos poco por ellas. Entonces, solo anunciarles que ya echamos a andar la campaña que yo les había comentado y que ojalá nos puedan apoyar con todo lo que puedan para que sea muy exitosa. Está siendo acompañada por El Día Después en su plataforma. Y bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Gracias, Catalina, por tu presentación. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos y un saludo. Gracias, Elena. Edgar, por favor. Muy bien. Yo tengo una duda, llegué un poco tarde, me disculpo por eso. ¿Hay una relación entre el homicidio y la ejecución extrajudicial, conceptualmente hablando? Es decir, ¿se puede distinguir en esto que hablan sobre el empleo de la letalidad? Porque justo escuchando un poco de lo que decía Carlos, me preguntaba mucho si, por ejemplo, en estos enfrentamientos,
existe una causa de justificación, ¿no? Por ejemplo, cuando se categoriza por homicidio, generalmente es un homicidio culposo, un homicidio doloso. Pero si estamos pensando en el tema del uso de la fuerza, en este caso letal, me parece que la letalidad puede ser por el tipo de arma que se emplea, por el tipo, por el medio, ¿no? O por la consecuencia que se genera, como la privación de la vida, ¿no? Pero en este caso no toda privación de la vida podría ser, digámoslo, ilegal, ¿no? O injustificada. Yo partiría de la idea de que el uso de la fuerza siempre va a ser una causa excepcional por completo, ¿no? Por lo tanto, no va a ser legal la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios públicos. Ahora sí, es lamentable porque no hay bases de datos que nos midan, por ejemplo, si hay ejecución extrajudicial o si se divide, por ejemplo, el homicidio como doloso culposo o por tipo de ejecución extrajudicial. En este caso sería por la intervención de una autoridad. Pero yo no sé, por ejemplo, si también haya esta parte, ¿no? O si alguien de ustedes también logra identificar esta situación. Porque al final creo que ahí habría una arista importante en el tema del concepto de letalidad, ¿no? Cómo se gradúa la intervención en el uso de la fuerza, si es mediante el empleo de esta arma de fuego, y cómo se relaciona incluso este empleo del arma de fuego con estos enfrentamientos de los que se planteaban, ¿no? Por los casos, por ejemplo, que planteaba Bernardo, ¿no? En la comisión también en algún momento encontramos casos muy idénticos de personas que disparaban, por ejemplo, en la zona centro, por ahí por Tepito, y cuando disparaban se volteaban en la motoneta y el disparo entraba por atrás, ¿no? Entonces iniciaba el procedimiento, pues el procedimiento jurídico del Ministerio Público, que no entraba ni por parte de la policía, ¿no? Es decir, salía de esa institución, y no había un mecanismo de diferenciación. Ahora, el hecho de verlo como ejecución extrajudicial bloquearía un poco lo que dice Bernardo, no podríamos atemperar cuando haya un tema de un homicidio y entre de manera oficiosa a la prisión. Entonces, a mí me genera también como mucha duda. Nada más era mi inquietud. Gracias. Cata, ¿puedes recoger por ahí lo que escribió Marielena en la notita que puso ahí a un lado? Ya le contestaste algo, pero si puedes decir algo, está importantísima la pregunta, además de esto último, claro, de Edgar. Sí, a ver, nosotros no alcanzamos a revisar eso, pero que me corrija, Carlos, si estoy diciendo algo mal. Yo sé que en el caso de Alejandro, en el texto que hicieron con esta base de datos del gobierno federal y que también hicieron Laura Tuesta, encontraron dos cosas. Una es que aumenta la letalidad de las policías locales cuando participan con las fuerzas federales, y la otra es que aumentaba el efecto de violencia de los enfrentamientos de las policías locales cuando participa también con las fuerzas federales. Entonces, te puedo mandar los textos, se los puedo compartir incluso a todos, a ver si ahorita me da tiempo de compartírselos por acá. Pero entonces sí hay esos dos. Y creo que me parece que es un tema súper interesante y que creo que deberíamos de incluir en el próximo estudio que hagamos, Carlos. Sí. Ok. Sí, de acuerdo con lo que dice Cata. También a mí se me hace, creo que Cata mencionaba ya los trabajos de Laura y de Alejandro, que posiblemente tuvieron la posibilidad de verlo. Nosotros específicamente no lo vimos, pero se me hace una variable mando civil, mando militar bien interesante como para analizar la variabilidad de patrones dentro de las corporaciones civiles, ¿no? Me parece una pregunta muy rica. Quisiera tal vez comentar algo, a ver si no entendí mal, digamos, el comentario que hizo Edgar. Nosotros cuando construimos estos indicadores, sabemos que obviamente, digamos, en estos enfrentamientos, usos de la fuerza en casos particulares, digamos, pueden ser obviamente que legítimos, incluso en algunas circunstancias puede haber, digamos, varios fallecidos, digamos, y también haber sido un caso de uso legítimo. Para analizar casos individuales lo que se precisa son buenas investigaciones judiciales, pero como no las tenemos, lo que nosotros recurrimos es a patrones de grandes números. Y cuando los grandes números sí encontramos ciertos indicadores, ahí lo que, por decir así, la alta probabilidad de que se estén dando ejecuciones extrajudiciales. No en todos los enfrentamientos, no lo podemos saber, pero sí como patrón
de uso de la fuerza. Es decir, si una autoridad, digamos, en cuanto patrón, digamos, comienza cada vez a matar más gente y a herir menos, no parece que fuera la casuística de algunos enfrentamientos, sino un cambio en la forma de operación. Y eso es lo que tratamos de mostrar, digamos, con los datos agregados. No sé si me explico. Otro tema es el que plantean, obviamente, de la diferencia de determinar con precisión cuando, obviamente, hay un uso legítimo de la fuerza y cuando, digamos, es un caso, digamos, ilegítimo, pero para eso se precisaría investigar caso a caso. Yo sí pudiera agregar de ese último comentario. Digo, hay muchos estudios, incluso desde los organismos internacionales que se han emitido al respecto, pero sí tenemos más o menos claves acerca de cómo tiene que hacer, ¿no? Y sí queda claro que para el uso de la fuerza letal tiene que ajustarse el principio de legalidad, de necesidad, moderación y proporcionalidad, y cada uno de esos está desarrollado tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en México tenemos algo de eso. Y entonces, vamos, creo que sí es importante señalar que no es como algo arbitrario y que todo uso de la fuerza es un homicidio. Hay criterios para distinguir cuándo es legítima ese uso de la fuerza y cuándo no lo es. Acá de lo que estamos hablando es justamente o sea, tendría que haber una investigación, y por eso decía yo, ¿no? Cosas como en qué parte del cuerpo fue el disparo, si fue muchos disparos en el pecho, si fue 20 soldados contra 3 personas. O sea, hay distintos criterios que se pueden tomar para medir los criterios de legalidad, necesidad, moderación y proporcionalidad. Y luego también, pues, dado que no existen las investigaciones formales, lo que nosotros hacemos es incluir esta serie de indicadores para decir, bueno, si constantemente estamos viendo que no parece que hay proporcionalidad y no hay moderación, pues eso ya prende focos rojos, alertas de que algo está sucediendo raro acá, ¿no? Sí, ¿puedo decir una cosita más? ¿Nomás? Claro, Carlos, adelante. Ya. No, por ejemplo, porque creo que tanto Edgar, digamos, como, ahí se me fue el nombre de Bernardo, ya. Creo que justo ambos pusieron, digamos, como ejemplos puntuales de una situación donde el policía termina en una de esas matando a alguien por la espalda y luego la investigación descubre, digamos, que el comportamiento en realidad no había sido ilegal, ¿no? Digamos, así. Bueno, eso está bien. Una investigación en particular podría justamente determinar eso. Pero lo que nosotros planteamos es, imaginen que tenemos un indicador agregado de las personas que fallecen por tiros en la espalda, ¿no? Si nosotros encontramos que hay una fuerza, digamos, que mata el doble de las personas por tiros en la espalda con relación a otra, bueno, ese es un indicador de un patrón, digamos, de que algo está pasando. No sé si me explico. Decía, funciona distinta la lógica que la lógica del análisis caso a caso. Catalina, estamos ya casi por cerrar. Nosotros desde el programa de la Ibero tenemos un mensaje final, pero quiero escuchar si quieres cerrar con alguna reflexión final. Pues no, creo que ya dijimos todo. Ya les avisaremos cuando empecemos y con esta siguiente fase de la investigación del monitor. Ahí está la página. Ahorita en lo que dan el anuncio se los escribo ahí por si quieren visitarla, leer el reporte. Tienen más nuestros datos que nos pueden escribir y podemos seguir platicando. Y nada más quería decir de Stephanie, también se me había olvidado comentarlo, pero gracias por tus comentarios y te busco después para ver esa información que estabas comentando, que es bien interesante. Y muchas gracias, Ernesto, por el espacio. Yo no me había enterado de esto, pero ahora espero que me invites también, porque me encantaría escuchar a los demás colegas presentar sus temas. Y nada, muchas gracias a todos por estar acá. A ti, Catalina. Primero, el anuncio del próximo jueves. Precisamente Lucy Chávez, que todavía está aquí acompañándonos, expone la próxima semana. Ya les estaremos dando el ángulo de la exposición. La Comisión Mexicana, pues ya saben, aquí la mayoría al menos está enterada que tiene ángulos muy particulares de aproximación a estos temas.
Entonces estamos platicando de cuál sería el enfoque. El programa de seguridad ciudadana de la Ibero les va a hacer llegar un cuestionario muy brevecito sobre la opacidad relacionada con estos temas. Queremos ayudar a que ese cuestionario termine a regresarles a ustedes a discusión, análisis colectivo, las conclusiones de lo que nos está pasando. Si algo tenemos claro en el programa es que pues nadie puede solo, sola, haga lo que haga, con un fenómeno de esta complejidad y magnitud. Y el primero que reconoce eso, pues es el programa mismo. Y entre otras cosas, por eso forzamos también la idea de seguir hablando, aunque de pronto parezca que ya dijimos las cosas. Carlos Silva ahorita decía, esa discusión teórica ya la tuvimos. Bueno, tal vez sí, pero yo creo que aquí quedó claro que podemos seguir hablando y que podemos alinear prioridades, acercar alianzas y también acercar actores locales de distintas maneras. Estamos muy cerca en muchos temas y al mismo tiempo muy lejos en los mismos temas. Esfuerzos convergentes, similares, que no se conocen entre ellos, que no se han leído, que no se han visto. No voy a interpretar por qué, cada quien decide sus propias agendas. Lo que quiero insistir es que el programa va a tratar de ayudar un poco, poner un granito de arena para avanzar en la articulación. Cuando menos en la articulación de una parte de la interpretación del problema de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Quedó grabado, este es el primero que queda grabado. Lo vamos a subir de alguna manera un poco más adelante. Y queremos seguir grabando todas las sesiones, excepto que la persona que va a exponer pida que no sea así. Gracias a todos, buenas tardes y cuídense mucho. Gracias y adiós a todos.